Destruí el matrimonio de mi mejor amiga y ella nunca supo la verdad. Digo destruí porque así se siente hasta hoy, como si hubiera tomado una tijera y cortado algo que no me pertenecía cortar. Lo confieso antes de que intentes ubicarme en una excusa. Lo hice para salvarla. No lo hice por venganza ni por envidia. Lo hice porque había algo en su vida que amenazaba con borrarla, y yo, por ego o por cobardía de no poder levantarla sola, decidí intervenir de la forma más terrible y necesaria que encontré. Si quieres escuchar historias reales como esta, suscríbete y dime en los comentarios desde dónde nos ves. Mi amiga se llama Mariana. Nos conocimos antes de que ella se casara con Ricardo, cuando compartíamos tardes de universidad, café barato y promesas de futuro que sonaban ingenuas y hermosas. Era la clase de amistad que se te pega a la piel, su risa, sus manías, sus cartas mal dobladas en la mesita de luz. Después de casarse, siguió siendo ella, pero algo fue cambiando la textura de su vida. No era evidente al principio, porque Ricardo era excelente en dos cosas, en la apariencia y en la convicción de que todo estaba bien. Ricardo tenía una sonrisa que funcionaba como un sello, daba confianza. Juntos parecían una pareja que había vencido a la vida. Viajes, cenas, fotos perfectamente compuestas en redes sociales. Ninguno de los que lo miraban desde afuera podía imaginar lo que yo, que lo conocía bien desde hacía años, terminé sabiendo. Pero antes de llegar a eso, hay detalles que recuerdas una y otra vez. Pequeñas grietas que al principio ignoras, porque son sutiles y porque la gente no quiere pensar mal de los que ama. Al principio fueron cosas pequeñas, control con las tarjetas, comentarios que disfrazaban justicia con broma, un guiño para decir cómo debía comportarse ella frente a la familia. Había silencios que se volvían presión, y la forma en que él hablaba cuando estaba solo con Mariana, te aseguro que había una intención, un afán de convencerla de su propia inferioridad. Ella nunca dijo nada alarmante. Mariana, con su naturaleza luminosa, minimizaba, explicaba con una sonrisa, trataba de mantener la paz. Yo lo justificaba en mi cabeza. Es su matrimonio, son sus decisiones. ¿Quién soy yo para opinar? Hasta que una tarde encontré algo que me obligó a dejar de ser espectadora. Era una mañana cualquiera. Había quedado en dejarle a Mariana unas copias de unos archivos de trabajo que necesitaba revisar antes de una reunión. Subí a su casa con la bolsa en la mano y la sensación de que todo estaba bien. La puerta estaba entreabierta. Pensé que ella se habría ido a hacer una llamada rápida. Me pareció raro que la luz del estudio estuviera encendida con la cortina cerrada y que la silla de despacho estuviese ligeramente girada como si alguien se hubiera levantado en un salto. Entré con cuidado, porque en ese silencio se adivinaba algo roto. La nota estaba arrugada en el fondo de un cajón, 5 palabras escritas con una letra distinta a la suya. No voy a repetir esas palabras aquí porque no sirven como juego y podrían ser una instrucción en labios malos. Lo que sí puedo decir es cómo me cayó la hoja en la mano, fría, como si hubiera sido dejada a propósito para que alguien la encontrara. Al lado del cajón, sobre la mesa, había un pequeño frasco de cristal con tapa de rosca, oscuro como si contuviera algo que prefería no mostrar su color. No había etiqueta que explicara qué era. Había un cronograma en una libreta, noches señaladas, fechas subrayadas, horarios con anotaciones que no eran para una cena familiar. Había además un recibo bancario dentro de una carpeta, transferencias hechas a cuentas que no coincidían con proveedores legítimos, cantidades repetidas que parecían demasiado ordenadas para ser casuales. Mi respiración se hizo corta. Hay un punto en que el cerebro intenta negar lo que ve, porque la mente no quiere admitir que la realidad ha cambiado su manera de leer el mundo. Esto no puede ser, me dije. Lo guardé todo en la bolsa que llevaba. Con manos que temblaban, hice 3 fotos al azar. El frasco, la libreta, el recibo. No sé si fue audacia o supervivencia. Me marché como si hubiera venido a dejar solo los papeles de trabajo. Cerré la puerta con cuidado, dejando la escena intacta para que no notaran nada. Ya entonces supe que si aquello era lo que parecía, decirlo a voz alta, decírselo a Mariana,
Le expondría de una forma que no estaba preparada para soportar. Había otra cosa. Si Ricardo se enteraba de que yo sabía, nos pondría en la mira. Él era hábil en fabricar coartadas y en confundir a los demás. Sus mundos se desarmaban solo por detrás. No le conté nada a Mariana. Pasaron las horas y suena horrible decirlo, pero la sensación fue de traición hacia nuestra amistad. El remordimiento me golpeó con fuerza. Me senté en mi sala y llamé a mi hija, Jimena. Jimena tiene una sensibilidad que a veces me asusta. Tiene 12 años, pero su manera de fijarse en los gestos, en los tonos, la hace parecer más vieja. Le conté lo mínimo, que había visto cosas que podían ser peligrosas. No pude recitar la libreta ni describir el frasco sin que la voz me temblara. Ella escuchó en silencio. Al final me dijo algo que me persiguió. Finge que estás enferma y vete. No fue una ocurrencia frívola de niña, fue la frase que por su simplicidad brutal me mostró una posibilidad que no había querido ver. La idea era simple y complicada a la vez. Si Mariana salía de casa la noche en la que algo estaba programado, quizás la situación se neutralizara, pero además esa salida podría servir para que alguien ajeno entrara, para que la evidencia pudiera ser asegurada sin que él tuviera tiempo de borrarla. No quisiera que esto sonara instrucción. No era un plan macabro ni una puesta en escena criminal. Era, en la cabeza de una madre y una amiga ansiosa, una manera de crear espacio para que la verdad quedara a la vista sin poner en riesgo la vida de quien yo amaba. Necesitaba a alguien que no estuviera emocionalmente comprometido con Mariana. Necesitaba asesoramiento legal. Llamé a Fátima, mi amiga abogada. Hay personas cuya voz da seguridad instantánea. La de Fátima es así. Me escuchó en mitad de la madrugada, sin juzgar, con la calma práctica de quien ha lidiado con casos en que la emoción enturbia la verdad. Le expliqué lo que había visto, sin dramatizar, sin palabras técnicas que podrían sonar a excusa. Le mandé las fotos. No actúes sola, dijo. Todo lo que hagas podría comprometer la investigación. Y por favor, no le digas a Mariana nada todavía. Si eso es lo que sospechas, lo más prudente es que trabajemos con la policía y con peritos. Hay que documentarlo todo y asegurar la cadena de custodia. Esa frase, no le digas a Mariana nada todavía, fue como una cuchillada envuelta en guantes de seda. ¿Cómo no contarle? ¿Cómo aceptar que la persona a quien más quería siguiera viviendo con alguien que podía dañarla? Aún así, había razones legales, estratégicas y éticas que Fátima fue enumerando con una voz que no me dejaba espacio para la emoción. El riesgo de revictimización, la posibilidad de que se culpara a Mariana por no haber reaccionado, la necesidad de pruebas que no pudieran ser impugnadas. Fátima me recordó algo que no quería oír. A veces, la verdad, contada sin preparación, hace más daño que silencio estratégico. Otras veces es necesaria en su forma total. Decidí confiar en su criterio. Organizamos una estrategia mínima. Yo seguía siendo la persona cerca de Mariana que podía vigilar sin despertar sospechas. Fátima se encargaría de la vía legal. Lo que no sabíamos era cuánta corrupción y apariencias había que atravesar para que la justicia funcionara medianamente rápido. Fátima contactó discretamente a un comandante de confianza, el comandante Morales, quien tenía reputación de trabajar con casos delicados y de mantener confidencialidad. Le envié una carpeta con las fotos y una relación de movimientos bancarios que me parecían anómalos. Él respondió con una mezcla de profesionalismo y cansancio. Había visto suficientes historias para no sorprenderse, pero la documentación que envié le pareció suficiente para abrir una pesquisa. Todo se movió con la sensación de que alguien desde fuera apretaba un interruptor. La policía inició un protocolo, vigilancia, solicitud de diligencias, la posibilidad de extraer muestras sin que por ello tuviera que comenzar un escándalo inmediato. Me pidieron paciencia y discreción. Fátima me insistió, no le digas nada a Mariana, no dejes rastros digitales de lo que haces, mantén una vida normal como si nada pasara. Mentir por omisión a la persona que más amas es una forma de tortura silenciosa. Cada vez que Mariana me llamaba para contar algún detalle trivial, mi garganta se cerraba. Ella me preguntaba por su boda, por una receta, por un plan de fin de semana, y yo respondía con la ligereza de quien no quiere que el techo se venga abajo. Verla así, desprevenida y confiada,
me hacía el doble de culpable. En medio de esa tensión cotidiana, hubo un suceso que colmó mi límite de tolerancia. Conocí la historia de Luciana por azar, una mujer que había desaparecido del mapa emocional de su familia y cuyo caso nunca se llegó a juzgar como debía. Un rumor sobre su salida voluntaria había sido fácil de colar en la narrativa pública. En un café, una antigua colega me contó que Luciana había tenido una vida parecida, con apariencias impecables y con un compañero que resultó tener un patrón de manipulación y abuso. Cuando lo comparé con lo que vi en la libreta de Mariana, fechas coincidentes, cuentas, notas de viajes aparentemente de trabajo, el escalofrío fue completo. No podía ignorar que lo que tenía entre manos podía no ser un acto aislado, sino parte de un patrón, una red de comportamientos que destruían silenciosamente. Mi insomnio se volvió compañero. Vigilaba sin casi poder respirar. Tomé fotografías de madrugada a los movimientos bancarios que pude encontrar con mis recursos, capturas de pantalla, recibos. No añadí explicaciones, no redacté teorías, simplemente guardé lo que, a mis ojos, era evidencia, repetición, patrón, código. Todo lo pasé a Fátima y ella lo filtró al equipo del comandante. No hablamos de casos sin pruebas, decidimos dejarnos llevar por el procedimiento para que la justicia hiciera su trabajo, aunque fuera lentamente. En medio de las semanas que siguieron, Ricardo no mostró signo alguno de nerviosismo. Por fuera continuaba con su vida pulida, por dentro, sospecho ahora, tejía la coartada perfecta. Eso me desconcertaba, la aparente normalidad de quien es culpable me volvió paranoica. Empecé a notar cosas que antes atribuía a mi imaginación, llamadas que cortaban cuando yo entraba en la habitación, reuniones que terminaban antes de que Mariana llegara a casa, facturas que no cuadraban. Cada pequeño detalle se transformaba en una señal de alarma. Una noche, el comandante Morales me pidió que hiciera algo que cortó por lo sano mi respiración. Para evitar comprometer la investigación, querían una oportunidad para entrar sin que él se diera cuenta. Había una reunión programada en la que Ricardo estaría fuera de su despacho habitual y la policía pensaba usar ese momento para hacer una revisión preventiva y asegurar el frasco y la libreta sin que la cadena de custodia se rompiera. Lo que me pidieron fue que si podía, hiciera que Mariana estuviera fuera de casa esa noche. Necesitaban tiempo y el menor ruido posible. No voy a decir que me sentí orgullosa. Sentí la contradicción más espesa. Fabricar una excusa para que mi amiga se marchara, sin que su libertad temporal servía a una acción que terminaría por quebrar su vida. Si alguien me preguntara qué justificación me sostendría hoy, le diría que era el peso de la posibilidad de que algo peor sucediera si no lo hacía. Pero la frase «finge que estás enferma y vete» resonó en mi cabeza como el plan más práctico. Le pedí a Jimena que hablara con Mariana. Quería que viniera de la manera más natural posible, no quería que pensara que yo la manipulaba. La conversación fue breve. Jimena, con todo el descaro de quien no cree en medias tintas, le dijo a Mariana que su madre estaba preocupada, fingió un resfriado por teléfono y propuso que Mariana pasara la noche con nosotros para cuidarla. Mariana, que en su bondad caía rendida ante la oportunidad de ayudar, aceptó sin sospechar nada. Colgamos. Sentí que mi pecho se comprimía. Cada minuto que ella permaneciera fuera sería un minuto en que los peritos podrían entrar, revisar y, si encontraban lo que yo temía, poner en marcha la denuncia. Fátima coordinó con el comandante un equipo reducido. Me avisaron que actuarían con rapidez. Me advirtieron que no podía estar presente durante el operativo. Mi presencia podría comprometer el conjunto. Me senté en mi coche con las manos heladas observando la ventana de su casa desde la distancia. Vi a Mariana despedirse con una sonrisa que no sabía era la última sonrisa sobre la normalidad de su vida. La vi abrazar a Jimena, dejar su teléfono sobre la mesa sin apagar las notificaciones y partir en el auto con la calma de quien piensa que hace lo correcto por una amiga. Esperar fue interminable. El tiempo se volvió un objeto líquido que se estiraba en gotas pequeñas. Pensé en todas las veces que había evitado confesar mis verdaderos miedos a Mariana para no enturbiar su día. Pensé en sus manos, en cómo sostenía la taza de café como si cada cosa tuviera un ritual sagrado. Me juré a mí misma que si aquello era una falsa alarma,
Si en cambio era cierto lo que sugerían los papeles, me preparé para cargar el peso de haber sido la arquitecta de la caída. El teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje del comandante. Entramos, mantente al margen, te llamaremos. Hubo un alivio seco, como si me hubieran dado permiso para respirar, y al mismo tiempo una culpa que se me pegó a los huesos. Mi acción inminente significaba que el matrimonio de mi amiga estaba a punto de romperse en público. No era una sensación heroica, era el vértigo de quien contempla una avalancha que ella misma ayudó a desencadenar. Al cabo de unas horas llegaron noticias fragmentadas, que habían encontrado el frasco en un lugar donde no debería estar, que la pericia preliminar indicaba rastros que hacían necesarias más pruebas, que el equipo bancario seguía un rastro de transferencias a cuentas opacas. La policía detuvo a Ricardo temporalmente para hacerle algunas preguntas. En las horas siguientes, la vida pública de Mariana empezó a desmoronarse en detalles que yo no podía controlar. Fotografías de una casa. Una nota triste en redes sociales que ella escribió sin saber el porqué. Amigos llamando, sus padres atónitos. Ese primer golpe de realidad me atravesó como una estocada. Ver cómo la gente miraba a Mariana con la mezcla de compasión y curiosidad que los hechos atraen. No obstante, la verdad completa seguía guardada en mi bolsillo, en la libreta escondida de mi conciencia. Me prometí, una y otra vez, que no dirigiría la narrativa. No había que Mariana cargara con la versión de los hechos sin pruebas totales. Fátima me dijo que la investigación tenía que seguir su curso, que la evidencia debía hablar por sí misma. Esa espera fue, tal vez, lo más cruel, la certeza de que había hecho algo irreversible, lo que fuera que saliera de todo esto, y que Mariana no sabría por qué su matrimonio se desintegraba de la noche a la mañana. La gente suele imaginar el momento del descubrimiento como un instante claro, una luz que alumbra todo, pero no fue así. Todo fue lento, como si cada prueba fuera una gota que perfora el techo de una casa y de pronto ya no hay techo que cubrir. Observé a Mariana en sus conversaciones con familiares, con la mirada perdida, con esa incredulidad de alguien que pierde el suelo. Sentí que la había traicionado y a la vez había salvado lo que importaba, su vida, su cuerpo, su futuro. Esa dicotomía no cabía en ninguna explicación sencilla. Al final de aquella primera semana, la policía pidió un allanamiento más exhaustivo. Los peritos necesitaban certificar lo que las sospechas indicaban. Yo, mirando desde la distancia, me pregunté si alguna vez podría volver a mirar a Mariana a los ojos sin que esa verdad colgara entre nosotras como una cortina invisible. Había decidido no decirle nada por el bien de su seguridad y de la investigación. Todavía no comprendía hasta dónde ese silencio iba a dolerle a ella y a mí. Sabía solo que si todo salía mal, el peso de haber destruido su mundo, aunque fuera para salvarla, sería mía por completo. Aquella noche, mientras la ciudad dormía, me senté con la libreta y la nota arrugada en mis manos. La guardé en un sobre que coloqué sobre la mesa, como un amuleto y como una condena. Decidí no leerla más. Me repetí que había hecho lo que había que hacer, y que si la justicia tenía su tiempo, yo tendría el mío, el de asumir la culpabilidad de haber roto lo que nunca me perteneció. No imaginé entonces que esto sería solo el comienzo de una larga conversación con mi conciencia. Unos minutos antes de que el teléfono sonara con una llamada que cambiaría el ritmo de mi vida otra vez, miré hacia la ventana y vi luz en el despacho de Ricardo. No sabía si esa luz era la de alguien trabajando o la de un hombre a punto de descubrir que su fachada estaba por caer. Me levanté, me puse el abrigo y salí a la calle. Tenía la sensación de que el aire de la noche me despejaría o me rompería. Y fue en esa incertidumbre, con el sobre la mesa, con la libertad de Mariana en manos de otros, con la certeza de que mi intervención había precipitado una caída irreversible, que sonó el teléfono. La voz que vino del otro lado llevaba una mezcla de urgencia y distancia profesional que me hizo entender una cosa que hasta entonces había evitado. Mi papel no era el de confesar, no todavía. Mi papel era el de observadora que había movido una pieza en el tablero para evitar un jaque mate. No había terminado de pensar qué responder cuando la llamada me pidió que me mantuviera en el coche y esperara. Me indicaron un punto de encuentro, fuera de la ciudad, lo más discreto posible.
Me dijeron que necesitaban mi testimonio formal, que el caso había tomado un giro inesperado y que había más implicaciones de las que al principio imaginamos. Entonces, por primera vez desde que encontré la libreta, me di cuenta de la magnitud real de lo que había hecho. No solo había puesto en riesgo la estabilidad emocional de mi amiga, sino que había tocado una red que no se limitaba a una casa, a una pareja. Había rozado un espacio donde la impunidad parecía tan normal que nadie se atrevía a nombrarla. Apagué el motor y me quedé mirando la nota que guardaba en el sobre, sin atreverme a abrirla. Pensé en decir la verdad, en soltar todo, en confesar que yo había sido quien había empezado la cadena, pero sabía que decirlo en ese momento no ayudaría a la investigación y, sobre todo, podría infligir a Mariana un daño que no podríamos reparar. Así que apreté los puños, respiré hondo y me preparé para salir del coche cuando la voz del comandante, fría y precisa, me dijo: «Ven ahora, y por favor no le digas nada a nadie, no aún». Mientras cerraba la puerta y caminaba hacia la luz de la patrulla, supe con una claridad atroz que lo que había hecho tenía consecuencias que irían mucho más allá de romper un matrimonio. Tenía frente a mí la certeza de que para proteger a quien amaba, destruiría lo que ella amaba sin que ella supiera por qué. Y esa verdad, que era mía y solo mía, empezaba a pesar más que cualquier sombra que pudiera haberse interpuesto entre ella y la vida que creía conocer. Me hicieron subir a la patrulla como si yo fuera una sospechosa más. No me esposaron. Nadie tuvo que recordarme que no era culpable de lo que buscábamos probar. Aún así, el cuerpo tenaz de la vergüenza se me pegó a la nuca. En el auto, el comandante Morales, de rostro curtido, ojos que parecían medir cada palabra antes de salir, me dio instrucciones claras. Conteste lo que le pregunten y deje que nosotros hagamos el resto. No hable con nadie sobre esto. No se arriesgue a que la investigación se vea comprometida por un rumor. Las palabras sonaron a brújula, pero mi brújula interna no apuntaba más que a un agujero negro, la certeza de que mi decisión provocaría algo irreversible. Me llevaron a una sala pequeña, con una mesa y 4 sillas. La luz era neutra sin dramatismo. Ahí fui entrevistada nuevamente, con más formalidad, por una fiscal que me pidió que narrara cronológicamente lo que había visto y lo que había hecho. Por primera vez, tuve que decir en voz alta: tomé fotos, guardé los papeles, no se lo dije a Mariana. Decirlo fue taladrarme con la realidad. Poner en la mesa mis omisiones fue aceptarlas. Salí de aquella sala con el documento en mano donde constaba mi declaración, un papel frío que sabía que, en algún cajón judicial, tal vez vería su nombre ligado a una trama que no quería que tuviera autor, yo. Los días que siguieron fueron una mezcla de diligencias y espera, de reuniones con peritos que no daban nombres de sustancias, sino residuos compatibles con agentes que obligaron a profundizar en el hallazgo, de los interrogatorios en la comisaría, del trabajo silencioso de la unidad financiera que empezó a rastrear transferencias, cuentas, movimientos que daban sentido a la libreta. No voy a convertir en detalle técnico algo que debería permanecer vago. Lo que puedo decir es que la evidencia fue creciendo y con cada documento nuevo, con cada pericia que confirmaba incoherencias en las explicaciones de Ricardo, la posibilidad de que su frente impecable se agrietara se hizo real. Ricardo fue detenido en horas laborales, frente a compañeros que, según las notas de los periodistas, apenas podían articular sorpresa. Para él, la estrategia fue la de siempre, incredulidad pública y un silencio calculado. En cuanto su nombre apareció en la prensa, la vida de Mariana se volvió un tablero de miradas ajenas. No todos los titulares fueron enemigos, muchos fueron de pura curiosidad morbosa. La prensa es así, voraz con la imagen y con la herida, proclive a transformar el dolor ajeno en espectáculo. Vi esas primeras notas desde lejos y me pregunté si mi intervención no había activado un motor que, sin control, haría pedazos a mi amiga. La primera vez que la vi después de la detención, sin que ella supiera que yo había sido la mano que movió la ficha inicial, fue en la puerta de la comisaría, días después de que la investigación se hiciera pública.
Ella tenía la cara hinchada de llanto, los ojos le brillaban como si hubiera estado nadando en sal. Se acercó a mí con la torpeza de quien intenta no caer. Nos abrazamos en público, frente a gente que en su mayoría no sabía quién era yo y por qué ese abrazo parecía más que un gesto de apoyo. Era una promesa y una traición a la vez. «No entiendo nada», me dijo, la voz quebrada. «No sé cómo llegamos a esto». No la corregí, no la saqué de su ignorancia voluntaria. Le ofrecí sostén, una palabra que fuera menos que un consuelo y más que una distancia. Ella buscaba explicaciones externas, culpables con rostro visible. No quería que nadie le dijera que había fallado en ver señales, porque amaba a su marido y el amor ciega, convence. Su mirada estaba perdida, y yo, que conocía detalles que la harían caer al suelo, me limité a sostener su mano hasta que aceptó que la sujeción era suficiente. El proceso fue lento. Meses de diligencias, peritajes y audiencias preliminares marcaron un calendario que me volvió a enseñar lo contingente de la justicia. No siempre es rápida, no siempre resulta cómoda, pero si está bien hecha, al menos procura, con papeles y procedimientos, minimizar las injusticias. En esas audiencias hubo momentos en que la Fiscalía presentó las pruebas recopiladas, los movimientos bancarios que no cuadraban con la actividad declarada, recibos que montaban una segunda vida económica, testimonios de personas que, con discreción, empezaban a ver patrones que yo ya sospechaba. No voy a relatar técnicamente cada punto. Lo importante es que la acumulación de piezas permitió que la investigación saliera del rumor para convertirse en algo que un tribunal debía escuchar. Hubo un día, no obstante, que quedó como una cicatriz en mi memoria. En una sala de audiencias, ante jueces y abogados, el fiscal mostró parte del material, fotos, extractos, el cronograma. Vi a Mariana sentada allí, impecable en su intento por mantener la compostura, con la expresión de quien se sostiene con una coraza improvisada. Sus padres estaban detrás, visiblemente rotos. Su madre me miró una sola vez con la dureza de quien, sin saber la razón, intuía que la traición era una cosa enorme. En esa audiencia, un testigo que no esperaba que apareciera dio un paso al frente. Un hombre que había conocido a Luciana y contó pedazos que confirmaban que lo que había ocurrido con mi amiga tenía forma de patrón. La sala se llenó de un silencio que pesaba como otra acusación. El juicio tuvo picos de realismo absurdo, abogados intentando desacreditar pruebas, peritos explicando con cautela sus hallazgos y gente que, desde la barra, preguntándose cómo alguien podía vivir años construyendo una mentira sin que los ojos de la otra persona lo vieran. En medio de ese teatro legal hubo otra constante que no se ve en los resúmenes periodísticos, la pequeñez de las vidas rotas. Entre los procedimientos técnicos, Mariana perdía la confianza en sí misma. Su identidad de pareja se deshilachaba mientras los comentarios de terceros le llegaban como navajas. Yo me sentía culpable no solo por el efecto en su hogar, sino por el dolor íntimo que debía atravesar. Quise a veces sacarla de allí, quitárselo todo y decir, sí, fui yo quien lo destapó, pero sabía que decirlo en ese instante no limpiaría nada, solo añadiría a su ruina un motivo nuevo para dolerse. La traición de su amiga. Hubo, sin embargo, un momento crucial en el que mi rol quedó limitado por el procedimiento. Se me pidió que firmara como testigo y que aportara toda la documentación que había reunido. Fátima insistió en que eso se hiciera por el cauce formal, que lo hiciera en la manera que protegiera no solo la investigación, sino también la confidencialidad de mi participación. Así fue. Entregué los archivos, dejé mis huellas en papeles que pasaron a custodia judicial y después volví a ser, para Mariana, la amiga que escuchaba y que lloraba sin preguntar más. Mi nombre, en la medida de lo posible, no apareció en las crónicas que ella leyó. La prensa tiene formas de rastrear las conexiones, pero también tiene límites. No todo puede ser dicho sin romper la investigación y, por extensión, la seguridad de quienes dan testimonio. Las semanas se transformaron en un calendario social donde cada gesto tenía un eco mayor. Amigos que antes eran comunes huían ante la incertidumbre. La familia de Mariana sentía que su mundo se resquebrajaba.
Ella atravesó un duelo que no era solo por su matrimonio, era por la idea de sí misma como alguien que no vio hasta el fondo, por la sensación de traición por parte de quien más se había confiado. Estaba dolida, sí, no diré que agradecida, porque la gratitud no cabe donde la confianza se rompe. Había, en cambio, una necesidad urgente de recomponer una vida por fuera del primer acto. Fue entonces cuando tuve que decidir mi papel no solo como acusadora oculta, sino como sostén práctico. Me ofrecí para ayudarla en cosas concretas que no tuvieran que ver con la verdad que guardaba. Llevé ropa a su nuevo departamento cuando decidió mudarse. Acompañé a Jimena a terapias donde la niña, que en todo esto había mostrado una adultez esperanzadora, tuvo que entender que su intervención había sido decisiva y que eso no se traduce en felicitación, sino en alivio contenido. Aprendí cuán complicado es ser la persona que ofrece apoyo cuando tu apoyo está condicionado por un secreto. Más de una noche, al llegar a mi casa, me senté en el comedor y pensé, ¿habría sido mejor no hacer nada? La respuesta era siempre la misma, pero tenía capas. Sí, habría evitado el dolor presente. No, habría permitido que algo peor ocurriera. El juicio culminó con una condena parcial. No fue la sanción máxima que algunos hubieran querido. La justicia, como dije antes, tiene límites y no siempre devuelve todo lo que quisiéramos. El tribunal encontró culpabilidad en varios cargos vinculados al fraude y a conductas que ponían en riesgo a terceros. Ricardo fue sentenciado a una pena que incluyó tiempo en prisión y una orden de restitución económica parcial hacia las víctimas detectadas, incluida Mariana. No era el cierre ideal ni la justicia absoluta, pero era una respuesta institucional que, de alguna manera, marcaba una frontera. Lo que había sucedido no quedaría impune, o al menos no del todo. En el fallo se mencionó la existencia de pruebas aportadas por una fuente que prefirió mantener su anonimato por razones de seguridad. Y eso fue todo. Para Mariana, el porqué de su colapso siguió siendo una pregunta sin respuesta. Para mí, la verdad siguió guardada en cada gesto que hice para que el proceso culminara. Después del fallo, vino la reconfiguración de la vida. Mariana empezó terapias con una especialista recomendada por su madre, se apartó de redes, cambió de trabajo por un tiempo y se rodeó de personas que demostraron ser una red más que una audiencia. La reconstrucción fue lenta y por momentos decididamente monótona. Aprender a cocinar de otra manera, dormir sin el sonido de llaves en la noche, volver a mirar fotografías y decidir qué hacer con ellas. Hubo días en que me pregunté si mi amistad con ella podría sobrevivir al peso de la mentira. La respuesta, con el paso del tiempo, fue una mezcla extraña. No nos convertimos en confidentes de todo, pero sí en cómplices de una nueva forma de cuidado. No puedo obviar la contradicción. Mi silencio fue, en realidad, una forma de violencia sobre ella. La amparé, sí, de un peligro mayor, pero también la privé de la posibilidad de decidir cómo vivir la verdad. Esa noción me acompañó como un eco constante de culpabilidad. Para manejarla, busqué ayuda profesional. La doctora Berta me recibió con la paciencia de quien ha atendido el cansancio moral de otras personas y me ofreció un espacio donde explorar la complejidad de mis actos. Con ella hablé de la línea delgada entre protección y control, del peso de la decisión tomada en nombre de otro y del precio que eso implicaba para mi salud mental. Las sesiones con Berta fueron, sin exagerar, salvadoras. En la primera, recuerdo haber dicho, hice algo que no puedo explicar sin parecer libre de culpa. Ella me miró con compasión y me hizo una pregunta que marcó la ruta terapéutica. ¿Qué te dirías si no fueras tú quien juzga? A partir de ahí, empezamos a practicar una honestidad consigo misma que no necesitaba ser confesada a otros. Aprendí a distinguir entre la culpa que exige reparación y la culpa que solo punza para castigarte sin propósito. Encontrar ese matiz no me eximió de responsabilidad, me ayudó a sostenerla con menos autodestrucción. No dejé de colaborar con la fiscalía cuando me pidieron informes complementarios. Fátima, siempre firme, siempre práctica, me guiaba en cada paso. Cualquier entrega que hagas, que sea a través de nosotros o del canal protegido. No te expongas en entrevistas. Si algún medio te busca, derivamos. Su presencia fue una de las anclas que me mantuvieron fuera del torbellino mediático.
Había quienes sospechaban que alguien cercano a Mariana había tenido un rol decisivo. Sin embargo, por razones legales y de estrategia, esa sospecha nunca cristalizó en una acusación directa hacia mí. La discreción fue necesaria y aún así me costó pagarla con noches en vela. Lo que no esperé fue el efecto en Jimena. Para una niña de 12 años, haber propuesto fingir estar enferma fue un acto de valentía infantil que luego cobró dimensiones adultas. Ciertas noches la veía acostada, mirando el techo, pensando. Con la ayuda de la terapia familiar, logramos explicarle de manera que no se atribuyera a sí misma un peso moral que no le correspondía. Le dije que su intuición salvó a alguien y que eso no tenía que convertirse en un crédito de heroísmo ni en una cadena de porvenir. Le expliqué que la vida adulta exige decisiones complejas y que ella, en su inocencia, mostró una bondad que siempre debemos proteger, no que debamos convertirla en arma. Poco a poco, Mariana fue encontrando su voz lejos del ruido. Empezó a escribir de a ratos, primero notas sueltas, luego cartas sin remitente que quemaba en la cocina. Compró una planta que llamó Resiliencia en broma y la plantita sobrevivió a meses de cuidados tímidos. Se abrió a un grupo de apoyo donde otras mujeres la escuchaban sin preguntar por detalles que dolieran. Allí, su experiencia fue reconocida como la de alguien que sobrevivió a la traición. Nunca le dije que su supervivencia había dependido de mi intervención. La apoyé desde fuera de ese secreto como se acompaña a un enfermo crónico, con paciencia y actos concretos. La restitución económica ordenada en la sentencia ayudó a mitigar el daño material que había provocado la estafa y las transferencias fraudulentas. No se trató de una reparación completa, la justicia rara vez puede volver al tiempo en que la confianza no había sido violada, pero al menos significó que Mariana no quedara en la indigencia ni con deudas impagas por manipulaciones financieras. La vida, eso sí, había cambiado su trazo. Los amigos que se quedaron fueron pocos pero fieles. Los demás, los que preferían el rumor a la lealtad, se fueron como suelen irse los que eligen la comodidad de no implicarse. Hubo momentos de tensión social en que mi silencio casi se descubre. Varias personas, con preguntas y rumores, intentaron conectarme con la trama. Se publicaron columnas, gente preguntó en voz alta y otras en privado. Cada vez que alguien me miraba con esa curiosidad, sentía que mi secreto temblaba. Tuve que aprender a vivir con la posibilidad constante de ser desenmascarada. Aprendí a veces a practicar la mentira piadosa, no dije la verdad completa a ciertos conocidos. En otras ocasiones me defendí desde la mezquindad necesaria para proteger a la víctima. Es una defensa moral que puede parecer resbaladiza, pero cuando la vida de otro está en juego, la transparencia tiene riesgos que no siempre estamos dispuestos a asumir. Con el tiempo, encontré una forma de canalizar la culpa en acción que no dañara a Mariana. Empecé a colaborar con organizaciones que trabajan a favor de mujeres en situación de riesgo. No lo hice públicamente, no busqué reconocimiento. Lo hice para transformar el impulso que me llevó a interferir en la vida de alguien en algo preventivo, para aportar recursos que permitieran a otras mujeres no depender de una intervención clandestina para ser rescatadas. En ese ejercicio de reparación colectiva, hallé una forma de expiar sin confesión, mediante servicio y responsabilidad. Enseñar a identificar señales, promover acceso a asesoría legal y financiera, sostener líneas de ayuda. Ahí puse parte de mi energía. Era, de algún modo, devolver al mundo lo que había tomado del silencio. Con los años, la distancia se hizo más amable entre Mariana y yo. No volvimos a la confianza absoluta de antes. Esa, una vez rota, rara vez se pega del todo. Pero sí construimos una relación distinta, basada en el cuidado cotidiano, en la paciencia y en una verdad que yo elegí mantener para protegerla. A veces me despertaba con la imagen de su risa y la sensación de haber hecho lo correcto. Otras me ahogaba la idea de que cualquier revelación futura podría ser devastadora. Aprendí a convivir con esa tensión como quien convive con una sombra propia. Hace poco, en una tarde gris, la encontré en un mercado de barrio. Iba con una mochila simple y una sonrisa contenida. Le llevé pan y hablamos de cosas pequeñas, el vecindario, los libros que había empezado a leer, la planta que ahora florecía con fuerza en su balcón. En algún punto, ella me agradeció por no haberla abandonado en la pelea sucia de redes y noticias.
No pude decir nada más que la verdad a medias. No te dejé sola, le dije. Lo sentí como una oración breve. Ella me abrazó y por un instante pensé que ese gesto era suficiente, aunque fuera una verdad incompleta. He estado muchas noches imaginando su reacción si alguna vez abriera la boca y contara todo. Hay versiones en mi cabeza donde me odia y otras donde comprende y me perdona. No me permito fantasear con que la comprensión borraría el daño. Sé demasiado para caer en esa trampa. Sé además que revelar lo que hice no solo la afectaría a ella, afectaría la investigación de otros casos, la seguridad de testigos y la posibilidad de que otras personas protegieran a terceros de manera responsable. Cada vez que la tentación de decir la verdad asoma, me detengo a pensar en las consecuencias más amplias. Y sin embargo, la carga interna se mantiene, una cuerda tensa que me obliga a vivir con más cuidado. No quiero que esto se lea como una defensa heroica. No soy heroína. Soy una mujer que tomó una decisión horrible con el objetivo de salvar a alguien. Esa dualidad me pesa. Hice daño emocional al callar y al mismo tiempo evité un daño físico que pudo haber sido irreversible. Esa contradicción es la que me mantiene despierta. Creo, con la frialdad que da el tiempo, que actué dentro de lo posible. Busqué asesoría legal, trabajé con la policía, no busqué venganza sino protección. Aún así, esa no es una absolución moral, es una explicación que funciona solo para mí. Si he de extraer una lección, es esta. Las buenas intenciones pueden tener consecuencias devastadoras si no se articulan con la transparencia y el empoderamiento de quien corre riesgo. En mi caso, la protección vino por la vía del secreto porque temíamos que la reacción pública, la negación y la manipulación de Ricardo hubieran sido más peligrosas. En otros escenarios, contarle a la persona puede ser la mejor herramienta de supervivencia. No hay una regla universal, hay contextos, riesgos y personas, y esa es una lección que me cuesta decir sin culpa. Mi hija Jimena creció sabiendo que la valentía no es siempre un acto gigantesco. A veces es una decisión pequeña que cambia el curso de las cosas. No la convertí en heroína, la protegí de serlo. Aprecié su instinto y al mismo tiempo la cuidé de cargar con una vida adulta prematura. Ahora me mira con cierta madurez y me pregunta, en la intimidad, si volvería a hacerlo. Le digo la verdad, sí, aunque me cueste admitirlo. No porque celebre la muerte simbólica de una relación, sino porque prefiero la vida de quien podía ser víctima a la preservación de una fachada segura. A quienes me escuchan desde el otro lado de la pantalla, si alguna vez se hallan ante la disyuntiva de denunciar o proteger sin que la persona sepa, recuerden que hay caminos más seguros que la acción individual. Asesórense con abogados, contacten a organizaciones que apoyen a víctimas y trabajen con la policía si es posible. Mi historia no es una guía, es una confesión cargada de ambigüedad. Hay que respetar eso, no soy ejemplo de un método. Hoy, al contar esto, me pesa y me libera a la vez. Pesa porque cargo la decisión de haber destruido, en palabras, en hechos, en consecuencias, el matrimonio de alguien a quien quería. Libera porque confesar aquí, de forma anónima para ella probablemente, pero con nombre para quien me escucha, es dejar de sostener la falsedad de una vida que yo misma ayudé a descoser. Llevo conmigo la certeza de que hice lo que creí necesario. También llevo la sombra de que, en nombre de la protección, violenté la autonomía de otra persona. He aprendido que la ética no siempre es clara y que las elecciones que nacen del amor pueden estar contaminadas por miedo y por ego. No sé si alguna vez tendré derecho a pedir perdón públicamente a Mariana por haber tomado esa decisión a su espalda. Quizá lo haga en privado cuando crea que el riesgo de daño sea menor o cuando mi propia necesidad de alivio supere la posibilidad de romper la reparación que ella está construyendo. Por ahora, me conformo con ser su amiga en un nuevo formato, cuidando sin exigir, sosteniendo sin condicionar, dando espacio sin exigir explicaciones que no debo ser yo quien pida. Si algo me queda claro es que el amor no exime del juicio moral. Hace falta humildad para admitir que aún en el impulso de protección se puede cometer un agravio. Y hace falta coraje para vivir con esa contradicción y transformarla en actos que ayuden a otros a no pasar por lo mismo.
Por eso trabajo en lo que puedo en prevención. Por eso me acerco a personas que sufren con la discreción que me hubiese gustado encontrar cuando todo esto empezó. No busco absolución con estas palabras, busco tal vez comprensión, busco que quien escuche se haga una pregunta: ¿qué habrías hecho tú? Y no es una invitación a juzgarme, sino a mirar con honestidad lo frágiles que somos ante la posibilidad de perder a alguien querido. Termino esta confesión con una certeza que no es pacífica. Destruí el matrimonio de mi mejor amiga para salvarla, y ella nunca supo la verdad. Esa frase me acompaña como una oración incompleta. Me ha costado años sostenerla sin derrumbarme, me cuesta aún, pero he aprendido a convivir con ese peso y a usarlo para hacer algo que tenga más sentido que el silencio por sí mismo. Si esta historia resonó contigo, si te movió algo en el estómago o en la cabeza, compártela con alguien que necesita oírla. Cuéntame en los comentarios qué harías en mi lugar, no porque busque confirmar mi decisión, sino para saber cómo otras personas leen esta línea tan delgada entre salvar y herir. Gracias por escuchar.